Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y mucho más. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en una emisión más del programa Contenido Jurídico, el programa de difusión de la cultura jurídica. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna Ruiz, soy socio de Luna Aquino Abogado. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es los aspectos prácticos en el procedimiento familiar, en el derecho familiar. Y pues bueno, vamos a platicar también de la nueva normalidad en los juzgados en materia familiar, por supuesto. Hoy tenemos como invitado al maestro Eduardo Vélez Yáñez. Él ya tiene muchísimos años trabajando en el Poder Judicial de la Ciudad de México, ha tenido una carrera judicial que ha ido ascendente. Ha sido secretario de acuerdos en materia civil en juzgados orales, ha sido también secretario de acuerdos en primera instancia en materia civil, también ha sido secretario de acuerdos en juzgados de lo familiar y actualmente es juzgado 40 de lo familiar en donde es secretario de acuerdos. Bienvenido. Muchas gracias, maestro. Pues gracias por la invitación y gracias a ustedes por escucharnos. No, hombre, al contrario, sabemos que hoy más que nunca en los juzgados en materia familiar hay muchísima gente, muchísima carga de trabajo, que las filas son excesivas, pero afortunadamente creo que han encontrado una forma en el tribunal de organizarse y pues bueno, darle un poquito de desahogo a toda la demanda de estas personas que acuden al justiciable para la justicia pronta y expedita. Pues bueno, sin más preámbulo, queremos preguntarte varias cosas que muchos estudiantes de derecho, que es a los que está dirigido el programa, también los postulantes e incluso la misma gente que trabaja en el tribunal, porque a veces no todos tenemos o no todos tienen unificados los criterios, aun y cuando todo lo que trabajamos a partir de la nueva normalidad del 3 de agosto, pues es con base en las circulares, con base en los acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, porque pues bueno, no hay legislación al respecto, esto nos tomó por sorpresa. Y pues bueno, hay una nueva modalidad de trabajo desde el 3 de agosto, tanto en materia civil como en materia familiar, que es una característica de juzgados que trabajan a puerta abierta y a puerta cerrada. ¿Nos podrías explicar un poquito, por favor, cómo funciona esto de a puerta abierta, a puerta cerrada y con base en qué es este tipo o este modelo de trabajo? Sí, claro que sí. Como tú dices, desde que se nos vino esta situación de la pandemia, empezamos el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México empezó a emitir acuerdos con la intención de irnos adecuando a esta nueva modalidad, a esta nueva necesidad de impartición de justicia. Y entonces, bueno, desde que se ordenó la suspensión de labores en acuerdo 39-14 del 2020, empezaron a surgir circulares publicadas por el Consejo de la Judicatura para pues ir solventando estas necesidades de los justiciables, de cómo impartir la justicia. Más, como tú dices, en materia familiar, pues se da más esta necesidad atendiendo a la cuestión que se ventila, ¿no? Al bien jurídico que se tutela en nuestra materia. Obviamente surge la necesidad de regular esta nueva modalidad, pues atendiendo a que
las familias o los padres convivientes dejan de ver a sus menores, las madres que tienen la custodia pues dejaban de recibir las pensiones alimenticias, que era muy importante. O sea, como le dice a una persona, ¿sabes qué? El 17 de marzo se publica la circular por la que suspendemos actividades. Y entonces también crean el acuerdo para que tengamos nosotros las guardias en materia familiar, atendiendo a esta necesidad de que acudan las madres que tienen la custodia de los menores a recibir sus alimentos. También, como tú lo comentabas, en las mismas redes sociales, que obviamente pues ya ahorita todos tenemos acceso, se daba mucho esta cuestión de la inquietud de los padres convivientes de cuándo vamos a convivir con nuestros hijos, cómo vamos a convivir ahora con nuestros hijos. Entonces, el tribunal, yo creo que en una forma muy acertada implementó esta nueva modalidad de atención al público en el acuerdo volante 31/2020, publicó los lineamientos en los que vamos a trabajar, por lo menos en este tiempo de pandemia, ¿no? Que este año por lo menos. Por lo menos, ¿no? yo creo que sí, hasta el último día de labores de diciembre, yo creo que nos vamos a manejar de esta forma. Y entonces nos dice el acuerdo cómo van a ser las actividades a puerta abierta y a puerta cerrada. ¿Qué vamos a hacer como órgano jurisdiccional? Obviamente, pues a puerta cerrada, la atención al público, que ha sido dosificada de alguna forma, para los que han ido, los que no han ido, abajo, en la planta baja de los accesos al tribunal, ya sea en el inmueble de Plaza Juárez, de Niños Héroes, los inmuebles de Niños Héroes y el inmueble de Patriotismo, pues abajo se forman filas por pisos para ir dosificando la cantidad de personas que entran a los juzgados. Y entonces es una atención normal, ¿no? O sea, sí se hacen los filtros tanto al acceso del edificio como al acceso a los juzgados, pero sí con esa intención de tener el menor número de personas adentro. Nosotros sabemos, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en especial los juzgados familiares, pues son los juzgados que más atienden a público. Así es. O sea, tenemos el tribunal más grande del mundo aquí en la Ciudad de México y por consiguiente, pues el mayor número de afluencia. Así es. Entonces surge la necesidad de dosificarlo. Entonces crean esta circular, emiten esta circular en la que los juzgados que estén abiertos, por ejemplo, los pares, hoy lunes le tocó a los juzgados pares tener acceso al público. Entonces, pues llevamos aquí en estos días las audiencias que ya tenemos programadas. Tenemos atención al público, préstamo de expedientes, entrega de oficios, y a puerta cerrada vamos a entregar los documentos, vamos a atender las comparecencias de alimentos y entrega de billetes. Entonces, esas son las actividades que vamos a tener a puerta cerrada. También esta circular pues le da la facultad al juzgador de poder celebrar audiencias cuando considere necesario, cuando se tramiten cuestiones que incluyan a los niños, a las niñas, a los adolescentes y atención a personas de grupos vulnerables. Entonces, cuando esto suceda, el juez tiene la facultad de poder celebrar audiencias a puerta cerrada. Perfecto. Oye, pues aquí me surgen varias incógnitas. La primera, y bien lo dices acertadamente, durante la pandemia, durante los meses que estuvo cerrado de marzo a que fue agosto, hasta el 2 de agosto, el tribunal, pues bueno, no dejó de recibir los asuntos que eran me comentas, guarda y custodia, violencia. Guarda y custodia, violencia y alimentos. Alimentos, eso sí siguieron trabajando. Sí, se emitió un calendario de guardias de juzgados familiares. Aquí tengo la circular, el acuerdo V15/2020, que nos decía en qué casos íbamos a recibir demandas estando de guardia a los juzgados. Y te digo así de ejemplo, mira, bueno, lo leo textual. Deberían recibir demandas o solicitudes única y exclusivamente en los casos que se argumente violencia contra la mujer, adolescentes, niñas y niños, así como comparecencias en materia de alimentos, en tratándose de, inciso A, actos prejudiciales relativos a separación provisional de cónyuges, separación cautelar de personas, así como la guardia y custodia provisional de menores de edad,
demandas de juicios de alimentos, siempre atendiendo al interés superior del menor, y asuntos relativos al régimen de visitas y convivencias. Entonces, digo, eran muy específicas y eso sí, siempre se estuvieron atendiendo los procedimientos, estas necesidades. Lo que nos decía la circular, lo que nos dice la circular, es que nos íbamos a pronunciar sobre las medidas cautelares solicitadas en ese momento. Únicamente. No iban a entrar a lo demás. No íbamos a entrar al fondo de las pretensiones, íbamos a reservar la admisión de la demanda hasta que regresáramos ya a actividades normales, esto a partir del 3 de agosto. Y entonces lo que hicimos era recibir a las personas, levantarles la comparecencia y pronunciarnos respecto de medidas cautelares. Había dos posibilidades: que presentaran su demanda por escrito y o que comparecieran, y ya nosotros les levantábamos la comparecencia y veíamos cuáles eran las medidas cautelares que solicitaban. Y entonces en ambos casos reservamos la admisión de la demanda y únicamente hubo pronunciamiento respecto a estas medidas cautelares. Y obviamente cuando así se advertía la necesidad de que decretáramos, por ejemplo, la guarda y custodia de menores, lo hacíamos en ese momento. De igual forma, o sea, no se deja de atender ese derecho de audiencia consagrado en la Constitución, pero pues privilegiamos aquí la necesidad del interés superior de los menores, ¿no? Muy bien. Y pues bueno, en lo que comentaste hace un momentito también nos señalas que hay actividades ya establecidas de acuerdo a estas circulares y a los acuerdos emitidos por el Consejo, que es llevar las audiencias, llevar la entrega de billetes, las comparecencias. Las audiencias, yo observo por aquí que solamente se deben celebrar a puerta cerrada. Es lo que advierto, pero en algunos juzgados es a puerta abierta, lo hacen a puerta cerrada. ¿Cómo es y por qué toman esta determinación? La circular nos dice que la actividad a puerta abierta va a ser el llevar las audiencias. Solamente excepcionalmente, y te lo comentaba, cuando se vulneren a los menores, hay afectación de menores o personas vulnerables, el titular va a tener la facultad de hacerlas también a puerta cerrada. En el órgano jurisdiccional, ahí en el juzgado 40, donde estoy adscrito, lo que procuramos es, también para que no se vayan muy lejanas, las audiencias de plática con menor las celebramos a puerta cerrada, atendiendo a esta facultad que nos da la circular. Entonces, porque como tú sabes, o sea, con esta implementación de atención a puerta abierta y a puerta cerrada, pues nos estamos yendo ya a audiencias, lamentablemente, hasta el próximo año. Yo estoy celebrando o señalando más bien audiencias ahorita a finales de febrero, inicios de marzo. Hay compañeros que nos comentan que tienen audiencias ya celebradas en junio del próximo año. Entonces, también parte de lo que nos marca esta circular que nos habla de audiencias a puerta abierta, a puerta cerrada, es que vamos a llevar el menor desahogo de pruebas. O sea, por ejemplo, si yo te señalo una audiencia ahorita, voy a procurar que sea el desahogo de tu confesional. Posiblemente para la siguiente semana o siguiente, el siguiente mes, dependiendo de mi saturación de la audiencia, desahogue la otra confesional. Y así para no alargar tanto las audiencias, porque también tenemos que llevarlas en forma intercalada entre una secretaría y otra. Yo, por ejemplo, yo inicio mis audiencias a las 9:30, la secretaría B, su audiencia primera es a las 10:30. Para que no sea la misma tiempo. Para evitar estas conglomeraciones, perdón. Y ya sabemos, o sea, estamos en materia familiar, por ejemplo, hablando de estas audiencias de plática con menor, pues muchas veces la familia ampliada tiene la necesidad de ver al menor, ¿no? Decir, bueno, van a traer al menor el día de la audiencia, pues vamos a verlo. Y entonces, pues se duplica el número de personas que tenemos en las salas de audiencia o en las salas de lectura, precisamente con esa intención de ver a los menores, ¿no? Y entonces intentamos que el número de personas que accede sea el mínimo. Si yo voy a desahogar una confesional, pues nada más tengo al abogado del oferente de la prueba con el que la va a desahogar. Testimonial, pues a los abogados de ambas partes y al testigo únicamente, para no tener esa saturación de público. Claro. Oye, y otra cuestión importante, creo que
Y más que nunca, tanto los litigantes como los servidores públicos debemos ser empáticos, y no solamente empáticos ustedes hacia nosotros y nosotros hacia ustedes, sino por una razón de seguridad mutua. Yo entiendo que el hecho de que celebren las audiencias y solamente desahoguen ciertas pruebas en una audiencia y en un mes desahoguen las demás pruebas, pues bueno, indefectiblemente pues afecta al justiciable, porque pues bueno, le estás extendiendo los términos para resolverle el asunto. Y podría haber molestia ahí para el justiciable. Sin embargo, pues bueno, creo que en este momento debemos entender que es seguridad tanto para ustedes como para nosotros, ¿no? No tener tanta gente dentro del inmueble, y pues bueno, aunque sean un mayor número de actos, pues tratar de entenderlo, sobre todo porque, como bien dices, a veces va toda la familia. Sí, o sea, nosotros entendemos, como tú dices, entendemos esa parte, y de que pues, no se afecta, bueno, nos afectamos directamente a los postulantes, pero más al público, ¿no? Al público que ve en esta aplicación de los acuerdos que su asunto se les va a extender al doble, ¿no? Pero pues también es por esta situación de pandemia. Entonces sí, como tú dices, tenemos que ser muy empáticos ambas partes, ¿no? Tanto el órgano jurisdiccional, nosotros como servidores, pero también los postulantes, entender esta necesidad de que no es solamente por nosotros y el cuidado de nosotros, es el cuidado también de ellos y la gente que acude de sus al representados tribunal. También. Nos comentabas de la plática de menor. ¿Se siguen realizando con el juez directamente? ¿Sí están llamando a los niños? ¿Lo hacen vía Zoom? ¿O cuál es el modo? Mira, podemos tener esa posibilidad de hacerlo también vía Zoom, pero por lo menos aquí en el juzgado en donde estoy adscrito, las llevamos a puerta cerrada, pero desde que existe la petición de la plática con el menor, hacemos ver a las partes el privilegio de que lleguen a una conciliación con respecto a las pretensiones directamente encaminadas al menor, para ver si pueden conciliar antes de que nosotros traigamos al menor al juzgado. O sea, que ya cuando ellos adviertan que efectivamente existe la necesidad de que nosotros platiquemos con el menor, pues lo hagamos llegar o lo hagamos venir al juzgado. Pero casi como una situación excepcional. Muy bien. Nos hablabas también de extender los términos al doble, ¿no? Sin querer. En muchos juzgados hemos visto quienes postulamos que lo manejan de manera diferente, aun y cuando hay un criterio establecido por el Consejo de la Judicatura, pues bueno, en algunos juzgados las resoluciones se publican cierto día y surten de manera distinta al resto de los juzgados. ¿Nos puedes contar un poquito cómo ustedes publican y cuándo surten, cómo hacen el cómputo ustedes en este nuevo sistema de puerta abierta, puerta cerrada? La circular es muy clara. La circular nos dice que no van a correr términos judiciales cuando estemos a puerta cerrada. Entonces, es parte también de ahí de lo que se extiende, ¿no? Se empieza a extender el procedimiento. Si nosotros tenemos un emplazamiento, pensemos con un término de 9 días o 15 días, dependiendo de la acción que vayamos a ejercitar, pues entonces se va a duplicar ese término. Pero, pues, sí, yo consideraría que sí es en perjuicio de alguna de las partes, en beneficio de otras, en este caso en perjuicio de la parte actora, porque a la parte demandada le están dando el doble de tiempo para contestar, ¿no? Entonces, si tu contestación la tienes que realizar en 15 días o 9 días, dependiendo de la acción que te comentó, pues se va a duplicar. Y eso va a representar el doble de tiempo que tiene tu contraparte para contestar, para estudiar la demanda. Y en cualquier vista, ¿no? Cualquier vista, si tú das un término de 3 días para el desahogo de una vista o para contestar agravios, 6 días, dependiendo el tipo de recurso, pues se va a duplicar. Y entonces sí hay un perjuicio procesal, pero pues digo, o sea, igual atendemos esta situación. Si publicáramos los días que tenemos a puerta cerrada, pues no tendría una razón de ser esa circular, porque también a puerta cerrada los abogados postulantes tendrían la necesidad de ir a revisar su acuerdo. Está el proyecto
se intentó, bueno, es todavía proyecto de que dentro del sistema de SICOR, del sistema integral de consulta de resoluciones, no únicamente se suban los acuerdos, sino también se digitalicen las promociones presentadas por las partes y se relacione la promoción con el acuerdo. Y es otra de los proyectos, si bien no te puedo decir novedosos, ¿no? Porque ya se implementan en otras partes de la República, pero que sí nos van a ayudar muchísimo para evitar que el público y los abogados postulantes tengan la necesidad de ir directamente al órgano jurisdiccional para revisar su asunto. Perfecto. Y ahorita que nos estás hablando de esto, entonces ustedes publican sus asuntos a puerta abierta. Uh-huh. Surte a puerta abierta. A puerta abierta. Entonces al día siguiente trabajan a puerta cerrada, no corre el término. No hay publicación. Hasta el tercer día les surte, ¿no? Ajá. Y empieza a correr hasta el otro tercer día, ¿no? Sí. Y son muchas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? O sea, como abogados postulantes, pues, por ejemplo, me comentaban, oye, pero mi publicación de dictos, yo ya hice mi cómputo, ya los pagué, ya hice mi primer publicación, y entonces, ¿cuándo realizo la siguiente? Y entonces, pues sí es como que meterse al calendario e incluso marcar los días, qué día están abiertos juzgados pares, qué día están abiertos juzgados nones, para no tener algún problema con entonces la publicación eso. de dictos será conforme lo establece el Código de Procedimientos Civiles, que dice en días hábiles. Y entonces ustedes lo van a hacer el día que trabajen a puerta abierta, ese día tienen que publicar sus edictos. Sí, ese día tendría que publicar los edictos y contar, ya ves que nos dice de dos, así es. Por 3 veces, por 2 veces de 3 en 3 días o 7 días. Entonces, contar únicamente los días que estemos a puerta abierta. Perfecto, entonces de 3 en 3 vamos a contar solamente los días hábiles. Los días hábiles que estén de intermedio entre una y otra publicación. Bueno, hábiles para el juzgado. Hábiles para el juzgado. Sí, no, a puerta abierta, más bien, sí, ¿no? Y ese siempre ha sido un problema, porque cuando tenemos que publicar edictos fuera de este órgano jurisdiccional, pues muchas veces nos encontramos que otros órganos jurisdiccionales tienen diferentes días hábiles que nosotros. Entonces eso siempre ha sido un problema y ahora se incrementa con esta... Como finanzas, ¿no? Sí. Finanzas tiene otro calendario. Ajá, sí. Completamente diferente. Uh-huh. Pues bueno, tenemos por aquí alguna pregunta del público y también considerando lo que nos comentabas hace un momento de que ya todo es vía electrónica. Hay varias preguntas en este tema de vía electrónica. La primera sería, ¿qué juicios se pueden tramitar vía electrónica? ¿En qué casos puedo presentar la demanda? Solamente subiendo mi archivo PDF y los documentos en archivo PDF. ¿Y en qué casos forzosamente tengo que hacerlo en físico y agendar la cita en oficialía de partes para presentarlo? Bueno, en vía digital ya tenemos un nuevo sistema de oficialía de partes virtual en el que nosotros podemos presentar nuestra demanda y adjuntar los documentos. Obviamente pues es un nuevo sistema, tiene también sus fallas y también su complejidad para los postulantes. Nos hemos encontrado de que solamente nos llega la demanda sin el anexo de documentos y tendrían ustedes que entrar a ese sistema, a la oficialía de partes virtual. Es necesario que tengan, para poder subir el archivo, la demanda PDF, es necesario que cuenten ya sea con la FIREL, la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, o la FIEL, que es la firma que otorga la Secretaría, el Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Hacienda. Y entonces, la circular marca, cuando hablamos de los juicios virtuales o la presentación de la demanda virtual, marca que tiene que ser una promoción presentada por las partes, en este caso la parte actual, el interesado, o su mandatario debidamente legitimado. Entonces, también ahí yo considero que sería un requisito excesivo para el interesado el que tenga que levantar su firma FIREL o su firma FIEL y que él sea personalmente el que otorgue esa firma al momento de levantarla. Nosotros, en lo particular, en el órgano jurisdiccional de inscripción, nosotros lo que vigilamos es que la persona, el abogado que está firmando electrónicamente, efectivamente venga dentro de los
autorizados, ¿no? En términos con del facultades. con facultades para realizarlo. Obviamente, si nosotros hablamos de legitimación, pues la legitimación en el proceso pues la vamos a encontrar hasta el momento que admitimos la demanda. Entonces puede ser que la demanda sea prevención, ¿no? El auto que se dicte a la escritura de demanda sea prevención, y no muchas veces nos pronunciamos respecto de la autorización hasta que haya un desahogo. Entonces yo considero que es con que el mandatario judicial autorizado en el escrito inicial de demanda sea el que otorgue la firma, para mí es suficiente. La forma de trabajar en el juzgado. Sí, en el juzgado en particular. Yo sé que hay 42 juzgados, 42 titulares, que esos titulares tienen dos secretarios de acuerdo y cada uno va a tener un criterio diferente, ¿no? Pero pues lo que tenemos que tomar aquí en cuenta es la facilidad del acceso, ¿no? Así es. Lo que sí sucede y estamos haciendo es, como nos digitalizan los documentos, nosotros sí tenemos la necesidad de tener los originales físicamente. Entonces, por lo regular prevenimos para que nos exhiban los documentos originales, y ya una vez desahogada esta prevención, admitimos la demanda, ¿no? Bueno, si no hay algún otro defecto que encontremos. Entonces, por lo regular, lo que están haciendo ahorita los abogados postulantes, ya una vez que tienen el número de expediente y el juzgado al que le va a tocar conocer del mismo, nos presentan de nueva cuenta la demanda ya en forma física y ya con los documentos originales. Si no lo hicieran, de todos modos no hay problema, nosotros tenemos la demanda, solamente sí necesitaremos como requisito marcado por la misma ley y tener la documentación original. Perfecto, entonces ustedes ya no son tan estrictos con lo de legitimación activa en la causa y legitimación activa en el proceso, ¿no? Que si fuéramos de estricto derecho, pues únicamente tiene legitimación activa en la causa el interesado, que serían las partes, ¿no? Pero lo que se trata aquí, pues, es de agilizar. Y creo que ese es un buen criterio el que ustedes están tomando, que tomen la firma FIREL, que lo den por válido para la presentación de la demanda digital cuando lo presente el abogado, ¿no? Sí, para la legitimación de la causa, te digo, es obviamente necesario tener los documentos originales, ¿no? Porque, bueno, no la podemos tener ahí la presunción de un documento digitalizado, pero pues procesalmente necesitamos el documento original para tener por acreditada la legitimación en la causa. Y en el proceso, bueno, pues ya una vez que nos acrediten estar facultados para ejercer la carrera de licenciados en Derecho, pues es más que suficiente para mí con que ellos firmen la demanda electrónica. En cuanto a los correos electrónicos, la mayoría de los juzgados, y de acuerdo con base en las circulares, se puede proporcionar el correo electrónico para que me hagan saber notificaciones. ¿Qué tipo de notificaciones pueden surtir por correo electrónico que fue designado en juicio? Pues cualquier tipo de notificación, simplemente que no traiga un requerimiento, ¿no? Porque el requerimiento sí nos marca también el código la necesidad de que sea realizado en forma personal. Y entonces hemos tenido algunas nulidades cuando no se practican esos términos. Entonces, simples notificaciones personales que no conlleven un requerimiento. Entonces, se practican, le estamos requiriendo a nuestros acuerdos que nos proporcionen su correo electrónico, incluso número de teléfono celular, ya sea para hacer la notificación por llamada o a través de esta aplicación WhatsApp, ¿no? Entonces ya lo único que tendría que hacer el actuario, atendiendo a la facultad con la que cuenta, la investidura que le otorga la fe pública, hacer su razón, asentar que se practicó en el correo electrónico proporcionado por la parte o por este medio de WhatsApp. Entonces con eso sería suficiente, sería desvirtuar también la fe pública con la que cuenta el actuario de declarar nula una actuación así. Muy bien, nos pregunta del público Paqui Cortés, dice que ya tiene bastante tiempo sin ver a su hijo por la cuestión de las convivencias. ¿Cómo se están llevando a cabo las convivencias? ¿Están cuidando esa sana distancia también entre padre e hijo, madre e hijo, o cómo se llevan a cabo? Sí, bueno, también al respecto, el tribunal emitió una circular en la que para las personas, digo, no nos especifica en su pregunta, pero para las personas que ya tenían su convivencia decretada en el centro de convivencias,
pueden hacerlo en dos formas. En una forma mixta, que sería, bueno, en la forma presencial, la entrega-recepción se sigue manejando igual en el centro de convivencias, porque nada más van los que ya la tenían decretada, los ¿no? que ya la tenían decretada. Van los menores, hacen la entrega-recepción y se van con su padre conviviente. Y los que tenían la convivencia ahí la manejan en forma mixta para también disminuir el número de personas que estén en el centro. Y entonces nos marca más bien es un oficio que nos dice que vamos a llevar la convivencia presencial atendiendo a la etapa 1 y 2 que marca el SECOFAM y la fase 3, 4, entrega-recepción de los adolescentes. Y entonces lo que nosotros hemos visto en los informes que nos rinde el SECOFAM es que llevan un día, por ejemplo, una convivencia la llevan presencial en el centro de convivencias y la siguiente que les toque la llevan vía videollamada por la plataforma del mismo centro de convivencias. También a nosotros nos piden, cuando no la llevan así en estos términos, cuando está decretada, digamos, la entrega-recepción en el domicilio de la madre o padre conviviente, ahorita también atendiendo a la pandemia y también al criterio emitido por la Suprema Corte, tenemos que tutelar ese derecho de la salud de los menores y entonces estamos modificando también en forma preventiva y en forma provisional las convivencias, la forma en la que se van a llevar las convivencias y lo estamos decretando también vía videollamada, ya sea por Cisco Webex o por Zoom o por videollamada de WhatsApp, pero que siga habiendo esa convivencia con los menores, sí podemos llamarle convivencia a la forma de... ¿Y llevan constancia de que se lleven a cabo esas llamadas? ¿Hacen alguna bitácora? ¿Ordenan la realización de alguna bitácora o lo dejan a la buena voluntad? Lo dejamos a la voluntad partes de las partes, ¿no? Y pues sí nos informan cuando no se da la situación por la que no se dio. Pero si no lo llevamos en el centro de convivencia, no está ordenado en el centro de convivencia, nosotros únicamente les requerimos ya sea correo electrónico para que se lleve por alguna de las plataformas que te comentaba o número telefónico para que se lleve por WhatsApp, ¿no? Y los apercibimos para que den las mayores facilidades para llevar esta convivencia. También, por ejemplo, no pueden ser mucho tiempo de convivencia, les damos 40 minutos, 50 minutos, para que también al menor no le sea muy tedioso. Lo cansan y demás, ¿no? Muy bien. Regularmente en el programa, a las personas que nos hacen el favor de acompañar como invitados, les pedimos que nos den su punto de vista y nos expresen 5 puntos a manera de conclusión del tema que hemos tratado. Y hoy nos gustaría saber si como secretario de Acuerdos, que tú eres del personal judicial del Poder del Tribunal Superior de Justicia que está al frente, que está en la trinchera, en la guerra, por así decirlo, recibiendo a las personas, llevando audiencias, firmando acuerdos, realizando los proyectos de acuerdo, resolviendo los problemas, porque también en muchas ocasiones son los jefes de personal. Y pues bueno, ¿qué consejos o qué tips o qué recomendación le puedes dar al público usuario para que faciliten un poquito más esta impartición de justicia o qué hacer, qué no hacer para llevar a cabo este tipo de nueva normalidad? Pues lo primero, como tú decías, ¿no? Ser empáticos, ¿no? Sabemos que se complica. De por sí llevar un procedimiento es muy complicado. Más en materia familiar por las cuestiones que se ventilan. Entonces, primero tener esa paciencia, digamos, ya para el nuevo desarrollo, porque va a ser, y aunque el tribunal lo ha hecho de la forma más digerible, más viable, cuando iniciamos la primera semana del 3 de agosto, pues había gente que llegaba a las 4:30 de la mañana a formarse para tener acceso al juzgado. Ahorita poco a poco esa parte ya se ha ido superando, ya pueden llegar ustedes cómodamente a las 9 de la mañana y de la forma más rápida los estamos atendiendo. La primera es la paciencia, ¿no? También vayan únicamente las personas interesadas, porque no solamente el problema de acceso, sino pues también ponen en riesgo a sus familiares, a sus amigos, a sus compañeros.
al mismo personal del tribunal. O sea, hay que entender esta nueva situación y adaptarnos, ¿no? No sé, hablando ya de cuestiones procesales, nosotros los estamos conminando para que lleven esto que llevamos en materia oral, el proceso oral, que lo conocemos como la depuración del procedimiento, el tramitar o desahogar únicamente las pruebas que consideremos esencialmente necesarias, quedarnos únicamente con ese material probatorio, porque si no, el mismo procedimiento se va a ampliar. Tenemos asuntos que les prevenimos para que nos hagan saber qué pruebas consideran necesarias para su desahogo, y las sostienen cuando procesalmente pues no son necesarias. Son cuestiones que se podrían solventar o acreditar con documentales o con el mínimo número de pruebas, ¿no? Pero pues ofrecen un caudal probatorio, claro, pues excesivo, ¿no? Yo consideraría esos elementos, 5 puntos, pues creo que son muchos. Yo creo que con eso es más que suficiente. Pues muchas gracias por acompañarnos, maestro, por el tiempo. Sabemos que en los juzgados de lo familiar es excesiva la carga de trabajo y que todavía regresas a tu labor, pero pues bueno, estás aquí con nosotros, y este es un programa de difusión de la cultura jurídica y sobre todo para el gremio de los abogados, para que todos estemos bien informados, para que sepamos cómo están funcionando los tribunales. El programa Contenido Jurídico regularmente otorga constancia y no es la excepción. Un reconocimiento por habernos acompañado al maestro Eduardo Vélez, secretario de Acuerdos del Juzgado 40 de lo Familiar. Gracias por la presencia, por los tips que nos diste y por comentarnos toda la nueva normalidad y el regreso a los juzgados, a la actividad judicial. Esperemos que no sea la última vez que nos acompañe, sino que sean muchas más. Claro, y platicaremos ya de otros temas procesales. Sí, claro, ¿verdad? claro. Muchísimas gracias. Pues bueno, el día de hoy es todo. Nos vemos en una próxima emisión del programa Contenido Jurídico. Mi nombre es Quetzalcóatl Luna, de Luna Aquino Abogados. Muchas gracias. Buena tarde. Buenas tardes. Contenido Jurídico, un programa dirigido a los estudiosos del derecho, defensores de derechos humanos y público en general. Entrevistas, mesa de análisis, debates, testimonios, reportajes, temas jurídicos de actualidad, jurisprudencias relevantes, derechos humanos y más.